Mi hijo Antonio prácticamente destruyó el coche en el que iba y yo necesito pagar por lo menos el deducible del seguro. Y bueno, eso quiere decir que sí, acepto su trabajo. No puedo darme el lujo de negarme porque necesito ese dinero. Así que mañana mismo, señor Reinaldo, me aparezco por su restaurante, hago un presupuesto y, pues, que Dios me proteja. Que Dios te proteja. Ni que estuvieras aceptando un trabajo en la selva africana. Prácticamente. Disculpe, señor Reinaldo, pero su mujer es como un animal salvaje del África cuando se trata de mí. Y más ahora, con lo que sucedió con mi hijo Antonio. Bueno, ella tiene que entender que aquí la única víctima eres tú. No lo va a entender jamás. ¿Estás seguro que quiere que yo realice ese trabajo? Sí, completamente seguro. Bueno, está bien, ya que insiste. Lo único que le digo es que ya que voy a tener que hacerlo en un horario poco común, voy a tener que cobrarle algo extra. Y bueno, le va a salir un poquito más caro, señor Reinaldo. Sí, no te preocupes. Confío en ti y en tu honestidad. Sé que me vas a cobrar lo que me tengas que cobrar. ¿Por qué confía tanto en mí? Porque eres transparente. Transparente. Sí, sí. Me gusta cuando miras porque tus ojos muestran pureza, honestidad. Una mujer valiente. Señor Reinaldo, yo simplemente soy un handyman. Marido en alquiler. Eso es lo único que soy. ¿Estamos? Sí, bueno, una cosa más. A pesar de tu trabajo y de las actividades que desarrollas, sigues teniendo la piel suave de una hermosa mujer. ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los Lo acompaño a la puerta. mi corazón. Sí, por supuesto. Yo no estoy bien. ¿Qué hacemos para que te sientas bien, Quique? ¿Será que mandamos a Bárbara a la cárcel por haberte abandonado? ¿Así dejarás de pensar en ella? Yo ya no pienso en ella. Entonces demuéstralo. Teresa Cristina, ni me vengas a decir qué es lo que puedo o no puedo hacer, ni con quién puedo o no hablar. Mi amor, es que tú puedes hablar con quien tú quieras. Con quien tú quieras, con quien a ti se te dé la gana. Pero menos con esa mentirosa del overol que es la jefa de la cuadrilla que nos dio ese golpe bajo y que está ahí, al otro lado de la línea. Préstame ese celular. Préstame el celular que yo quiero hablar con ella. Suéltame. Lo que me pasa es que quiero enviar a esa criatura horrorosa al infierno donde nunca debió salir. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que quiero. Estamos en la casa, no estamos en la casa. Tranquilízate. Estamos con el restaurante lleno de gente. ¿No te das cuenta que haces daño al restaurante, a la familia, a ti mismo? No te voy a permitir otro de tus escándalos. Perdón. No te lo voy a permitir. Perdón. Disculpe, señora, no quiero un vasito de agua. No, yo no quiero agua, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es sangre. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero sangre. Dios mío, los ánimos en este lugar están muy encendidos. A ver, respiren. Uno. No vamos a caer en tu juego. Ay, no quieren hablar conmigo. A ver, qué pena que mi hermana no quiera hacer lo mismo por una personita que le ha estado llame y llame y ella no le quiere contestar. Así como la tía Iris. Yo me voy aquí. No, tú no te vas a ningún lado. Hay más novedades de la tía Iris. No quiero ir. No quieres oír, pero es necesario. Ella no deja de llamarme. Ya te dije 1000 veces que no tengo nada de qué hablar con esa arpía. ¿Pero por qué? Si ella tiene muchas cosas que decirte. No estoy interesada. ¿No estás interesada? Pues mira, a mí no me interesa lo que haya pasado entre ustedes dos. ¿Sabes una cosa? Porque no soy curioso ni chismoso. Y yo tampoco. Así que te voy a advertir una cosa, hermanita. La próxima vez que te quieras meter en nuestra vida y la tía Iris me llame, le voy a decir que llame directamente a tu marido. A ver si a Reinaldo le conviene escuchar lo que la tía Iris tiene que decir. Atractiva yo. Si mi hija Amalia se la pasa preguntándome que cuándo me voy a quitar el overol este. Y su esposa hasta me bautizó con el sobrenombre
de la mujer de los bigotes. Es verdad. No, perdón que me ría, pero por favor no le haga caso a Teresa Cristina, ella todo lo exagera, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Yo no me imagino a su esposa vistiendo un overol como este, ni llenándose las manos de grasa. No. Ni tampoco comiéndose un helado aquí a la orilla de la playa, como usted y yo. No, ni tampoco riéndose como tú. Porque yo jamás me había sentido igual. Gracias. Porque tú eres mi sueño hecho realidad. ¿Qué tal estuvo el viaje? ¿Tu preparación para la pelea fue aquí o en Dubái? De vuelta en el país. ¿Cómo es que decidiste regresar, Máximo? Amigos, por favor. El viaje desde Dubái ha sido muy largo. Estamos muy cansados. No es momento para conversar, ¿sí? El vuelo estuvo estupendo. La compañía es maravillosa, todos muy simpáticos, pero tenemos jet lag. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Verdad, coquetito? Mi empresario pautó una rueda de prensa para dentro de un par de horas. Espero verlos allá. Máximo, Bárbara, una fotografía nos das, por favor. Amigos, por favor. Les voy a decir lo mismo que les dije a sus colegas en el aeropuerto. Vamos a conversar en la rueda de prensa, ¿ok? Amigos, Máximo Durán acaba de llegar de Dubái para la gran lucha contra Jorge Muralla, pero solo él tiene algo que decirle. Jorge, no hay muralla que me detenga y mucho menos que me derribe. Muy bien, de hecho, tengo que encontrarme más tarde con mi entrenador. Hemos estado muy concentrados en hacer todo como debe de ser. Ay, qué extraño. Paloma me envió un mensaje pidiéndome que la llamara urgente. Déjame ver qué pasó. Amalia. Sí, Paloma, me enviaste un mensaje. ¿Todo bien? Amalia, yo no quería darte esta noticia y mucho menos por teléfono. ¿Qué noticia? Doña Olga. Yo sé que la conexión que tienen ustedes es muy linda. ¿Qué sucedió con doña Olga? Ella murió. Te voy a vencer por nocaut. ¿Sí? Solo si logras pasar la guardia. Para mí es fácil. Solo te tiro, te monto y te hago una llave. ¿Una llave de qué? ¿De brazo o de pierna? No, una llave de muslo. Es una llave nueva, solo que esta no se la puedes aplicar a Jorge Muralla. Estoy desesperado porque todo esto termine. Para quedarme jugueteando contigo el día entero. Ay, yo también, mi coquete hermoso. Es lo que más deseo en este mundo, pasar cada minutito a tu lado porque te amo, te amo, te amo, te amo. Es que nadie en el mundo, ¿ah? Rafa, no sé para qué vinimos acá. En tu casa no ibas a conseguir descansar. No sé qué haría si no estuvieras conmigo. Sin ti yo no podría aguantar. Ven. Siéntate, aquí, mirando hacia allá. Relájate. Trata de no pensar en nada. Yo te voy a cuidar. Siempre. Siempre te voy a cuidar. Eso se siente bien. No, Rafa, no. No, así no quiero. Ya casi. Ven. Confía en mí. Siéntate.
Siente mi corazón. Es tuyo. Quiero que seas mía. Ahora y para siempre. Tú quedaste para siempre y ahora no puedo ya estar más que pensando en ti. Cuando te vi, yo supe que eras tú. Me enamoré. Pero yo soy como soy, pues porque la vida me ha hecho así. No he tenido otra opción. No, en eso sí no estoy de acuerdo. Mira, la vida nos llena de retos, de obstáculos, pero cada quien elige cómo sortearlos. Eso es lo que nos define cómo somos. Y tú no bajas la cabeza ante nadie, no te rindes, eres lo que Gabriel ve, una mujer increíble. ¿Y usted? ¿Usted me ve de la misma manera? Claro que sí. Claro que sí, porque tú eres así. ¿Cómo decírtelo? No sé cómo. No sé cuánto te admiro. Porque yo jamás me había Gracias. Por nada. Uy, mira. Porque tú eres mi sueño hecho realidad. ¿Cómo? Ya. Estás exagerando, Antonio. No pasó nada entre Amalia y yo. Amalia jamás ha pasado una noche fuera de casa. Yo lo sé. Ella es una tacita de oro. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que es una belleza. Es la belleza de este hogar. Y si yo te apoyé a ti... Fue porque me debías favores. Eso no quita todo lo que yo sé. Escucha bien. Amalia es una gran persona y jamás le ha hecho daño a nadie. Y ella vela por todos nosotros. Y por eso es que estoy enamorado de ella. Yo jamás buscaría en Amalia nada que no sea ser el esposo que ella merece. Más te vale. Más te vale, Rafael. Porque si no, te las vas a ver conmigo. ¿Conoce usted a este señor? Claro que me conoce. Y muy bien, yo soy su marido. Marido. Cierto, ex marido, porque esta piraña huyó con un vago. Ningún vago. Con Máximo Durán, el campeón, el mejor, ¡Cierra el pico, desgraciada! Huiste buscando la buena vida. No dudaste. Te fuiste abandonando a tu hijo de 2 años. No lo abandoné. Lo dejé con su padre. Se fue y nunca más quiso saber de él. Me ve y ni siquiera pregunta si está vivo o muerto. Porque sabía que la loca de tu madre lo iba a cuidar muy bien. No insultes a mi madre, que lo cuidó con amor de madre, cosa que tú, mujerzuela, jamás has sentido en tu vida. Con yo te busque a seguridad. ¡Ya! Llámelos. Rápido. Llámelos y hasta que lleguen me van a oír. Desgraciada mujerzuela. Ya, lárgate de aquí. Siempre fuiste una ordinaria. Olvídame. Te vas a arrepentir. Eres un perdedor. Y por eso estás haciendo todo esto, porque estás despechado, porque te dejé. Y entiéndelo bien, yo nunca voy a volver contigo. ¡Perdedor! ¿Y quién te dice que yo quiero? ¿Y qué haces aquí? ¿Para qué me buscas? Para que sufras todo lo que yo sufrí. Voy a hacer que sufras. Voy a hacer que te sientas humillada cada vez que te mires al espejo. Voy a hacer que te sientas una basura cada vez que salgas a la calle y veas a la gente mirándote, susurrando a tus espaldas, comentando a tus costillas, Bárbara. ¿Va a dejar a la chica en paz? Haces algo que esta traidora nunca va a tener en su vida. Si no sale por las buenas, tendré que obligarlo a salir. No es necesario, yo salgo. Y te doy un consejo. Vete pronto. Porque voy a hacer de tu vida un infierno. ¿Te sentaron en la habitación? ¿Te hicieron algo? Bárbara, ¿por qué estás así, mi amor? Por culpa de él. Ese desgraciado hizo esto. ¿Quién? Me trató como si fuera una cualquiera.
Me dijo cosas horribles, me insultó, me humilló. Nunca en mi vida me habían agredido tanto. ¿Quién te hizo esto, Bárbara? Bárbara, háblame. Te lo digo, pero júrame que vas a hacer algo.